Eugenio nos quiere dirigir en una oración. Gracias, Señor, por esta esperanza que hemos cantado. La voz tuya, palabra de poder, palabra de salvación. Nos alegramos en ti, pues, príncipe de paz. He aquí tu pueblo, necesitado, arrepentido, pero esperanzado. En tu bendición sobre nosotros ahora, recibiendo tu palabra. En Cristo, amén. Amén. Recordemos que en las escuelas dominicales nos estamos basando en el libro Santidad del autor Juan Carlos Ray. Y en esta ocasión vamos a estudiar el tema El Señor de las Olas, relacionado con el himno que acabamos de cantar, el himno 178, Sea la paz, el Señor de las Olas. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, 35, 41. Marcos 35, 41. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y ahí hagamos mucho énfasis en ese pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí el autor, mirando un poco, como estamos hablando de la santidad, y en apariencia, pues aquí pareciera que esto no tiene que ver nada con la santidad. En apariencia, porque aquí no se nota santidad por ningún lado, en algún sentido. Pero aquí el autor nos dice que cómo podría marchar adelante la gran obra de santificación si el hombre no tuviera pruebas. Y ahí es donde Dios en las pruebas nos muele y nos santifica. Entonces ahí ya vemos lo que tiene que ver estos versículos que leímos con la santificación. Y él dice que las pruebas son la herramienta podadora que el gran agricultor emplea a fin de que seamos fértiles en buenas obras. Los plantíos del campo del Señor rara vez maduran únicamente con sol. Tienen que pasar por días de viento, lluvia y tormentas. Si usted y yo anhelamos servir a Cristo y ser salvo, le ruego, dice él, que lo acepte en sus propios términos. Decídase a cargar su porción de cruces y aflicciones. Entonces no lo tomarán por sorpresa. Por no comprender esto, muchos al parecer andan bien por un tiempo y luego se apartan disgustados, bravos con Dios. Muchos al parecer andan bien por un tiempo y luego se apartan disgustados y son echados fuera. Si usted y yo profesamos ser hijos de Dios, dejemos que el Señor nos santifique a su manera, no poniéndoles condición. Y especialmente esto lo hacemos mucho con la oración, ¿cierto? Vamos a orar, pero con las condiciones mías. ¿Qué le dijo a sus discípulos?
pasemos al otro lado, a su manera. ¿Quién lo ordenó? Él. Jesús, pasemos al otro lado. Quedémonos tranquilos sabiendo que Él nunca comete errores. Pasémonos al otro lado. Bueno, y en un sentido espiritual, el otro lado nuestro, ¿cuál es? La gloria venidera. Pasemos allá al otro lado. Le dijo a sus discípulos, pasémonos al otro lado. Tenga por seguro que Él hace bien todas las cosas. Ay, pero dudamos tanto de Dios. Puede que los ventarrones bramen alrededor y las aguas parezcan anegarle. Pero no tema, Él lo guiará a usted, como lo hizo con su pueblo. Salmos 107:7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Básicamente vamos a tratar 5 temas, espero que el tiempo me alcance, respecto a estos versículos, Marcos 4, 35 al 41. El primero va a ser que servir a Cristo no es garantía de que no tendrá problemas. Los santos más ilustres los tienen. Y de hecho creo que aún los santos más ilustres son los que más tienen. Segundo, que Cristo es tanto hombre como Dios. Tercero, que los creyentes pueden tener muchas debilidades y trastornos y aún así ser creyentes auténticos. Cuarto, que Cristo tiene todo poder, el poder del Señor Jesucristo. Y quinto, que Cristo es sumamente paciente y bondadoso para con su pueblo. Entonces miremos el primer punto, que servir a Cristo no es garantía de que no tendrá problemas. Los santos más ilustres lo tienen. Cristo les dijo, pasemos al otro lado. Siguiendo sus indicaciones, y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar, ¿qué? Tuvo lugar cuando les dijo, pasemos al otro lado, se montaron a la barca y ¿qué pasó? La tempestad. Y aquí tenemos una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos. Al último cantábamos en el himno, Maestro, prolonga esta calma, eso es lo que nos gusta. Pero antes se había cantado de la tempestad en el himno. Ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en esta circunstancia, voy a mencionar 2 cosas, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Él estaba en la barca y Él estaba en la popa. Ahí estaba. Y lo otro es, y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Porque si miramos ahí en el capítulo 5, el 1, vinieron al otro lado del mar, pasaron. Y el 5.2 dice, y cuando salió el de la barca, o sea que llegaron. Iban con Jesús. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Pasa por las aguas, problema. Y si por los ríos, no te anegarán. Y aquí se calienta más. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Se levantó una gran tempestad de viento. Y la situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor.
Cuando dice, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Son alternados con periodos de prueba. Se levantó una gran tempestad de viento. Y como vemos en este pasaje, todo está preparado y dirigido por el Señor mismo. Él lo preparó. Él dijo, pasemos al otro lado. Y aquí una pregunta. ¿Sabía Cristo que se iba a levantar una terrible tempestad? Pregunta retórica, pues lógico. Por supuesto que sí, Dios omnisciente, sabe todo. Sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Pues, ¿por qué creen ustedes que lo hizo? Habrá muchas razones. Es maestro. Es maestro. ¿Alguna otra razón que se les ocurre? Dios mismo y da autoridad sobre toda la naturaleza. Y a calmar el mar, la tempestad en un momentico. Claro. Y ahora, bueno, iba en la barca. No, sí iba en la barca. Entonces, ahora llegaba el momento, aquí, bueno, hay tantas deducciones, pero ahora llegaba el momento en poner en práctica la enseñanza. Porque a veces nosotros, mucha teoría, mucha teología. Que recuerden el micrófono, el levantar la mano. Y ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. Marcos 4:33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y aquí estaban a prueba. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor los estaba conduciendo? Y esa es una pregunta para nosotros también. Podemos deducir que el Señor nunca nos colocaría en una situación por la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solos para salir de ella. Recordemos 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Pero, bueno, ¿y la salida cuál era? Pues Cristo mismo. Y allí en la barca le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí estaba. Sin embargo, ahora vamos a ver algo respecto a la fe que me llamó mucho la atención, que me pareció como controversial. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Es provechoso comprender esto con claridad, que servir a Cristo, como les había dicho antes, nunca eximió a nadie de los males que la carne hereda, ni tampoco ni a usted ni a mí nos va a eximir. Si usted y yo somos creyentes, tenemos que saber que mientras estemos en el cuerpo, tenemos porciones de enfermedades. ¿Alguien que no se haya enfermado aquí? Dolores. ¿Alguien que no haya tenido un dolor, un sufrimiento, una lágrima? De pérdidas, de cruces, de muertes, pesares, despedidas, separaciones, disgustos y desencantos. Bueno, la lista es larga. Cristo nunca se comprometió a que usted y yo lleguemos al cielo sin esto. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Por ahí andan diciendo. Nunca Cristo se responsabilizó de darle prosperidad, ni riqueza, ni buena salud. Yo creo que aquí a todos algo nos duele. Ni eximir a su familia de la muerte y la aflicción. Pues, ¿a quién le gustan estas condiciones? A nosotros no nos gustan. Y por allá otras iglesias prefieren o preferirían tener a un Cristo y buena salud, a un Cristo y mucho dinero, a un Cristo y ningún fallecimiento en su familia. Bueno, yo no sé cómo van a hacer. A Cristo y ningún problema agotador. A Cristo y
una mañana perpetua haciendo barrones. Y la lista puede continuar. Pero, por el contrario, no les gusta tener a Cristo y la cruz, a Cristo y las tribulaciones, a Cristo y los conflictos, a Cristo y los vientos huracanados, a Cristo y las tempestades. Pasemos al segundo punto. Y acá es donde va a venir la pregunta, a ver si ustedes me la responden. Vamos a mirar. Que Cristo es tanto hombre, como Dios. Jesús estaba en la popa, durmiendo. Pero no sé si usted cuando le da sueño va en un bus, usted prefiere irse en la parte de atrás. ¿Cierto? O voy a dormir y van los hijos en el carro y ellos van para atrás a dormir. Recuerden que la popa es la parte trasera de alguna embarcación. Jesús estaba en la popa, durmiendo. ¿Y cómo estaba durmiendo? Profundamente dormido. ¿Y cómo sabemos que estaba profundamente dormido? En la barca estaba profundamente dormido. ¿Y qué nos dice que estaba profundamente dormido? ¿Qué signo nos dice que estaba profundamente dormido? Pues la tempestad. La tempestad. Y de este detalle aprendemos varias cosas de la humanidad de Cristo. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni la tempestad logró despertarle. Bueno, muchos quisiéramos dormir así una noche. Lo segundo, su confianza en el Padre Celestial, ahí como hombre. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado. Nos da a entender su plena confianza en Dios, su Padre, como hombre, seguro que nunca puede fallar. Nos recuerda también el sueño profundo de Pedro en la noche antes de ser ejecutado, Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí hago un paréntesis. Esto también nos deja una gran enseñanza para que espiritualmente, cosa bien difícil, por encima de las situaciones adversas, y que lo miremos como una gran oportunidad para crecer en la gracia y obedecer. A eso nos llama Dios, a ponernos por encima de la situación. Y esa es la batalla que tenemos. Y poder acudir a Cristo y recordar, aunque las dificultades no desaparezcan, y aquí por nada estaré afanoso, batalla difícil, sino que mis peticiones serán conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con oración de gracias. Dura labor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Trabajo difícil para la fe. Ahí no es que la fe tiene el esfuerzo. Los que están en el gimnasio levantando pesas, ahí es que está el esfuerzo de la fe. Fijemos en nuestra mente la gran verdad de que Jesucristo era realmente hombre, era igual al Padre en todas las cosas y Dios eterno, pero también era de carne y hueso, gran misterio. Y fue hecho como nosotros en todas las cosas, con la excepción de que no pecó. Por eso la muerte no lo podía atrapar. Como nosotros nació de mujer, como nosotros creció y aumentó en estatura, como nosotros a menudo tenía hambre y sed y se sentía débil y cansado, como nosotros comía y bebía, descansaba y dormía. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El que gobierna sobre principados y potestades en lugares celestiales tomó sobre sí un cuerpo frágil como el nuestro
aquel que podía haber morado eternamente en la gloria que compartía con el Padre, bajó a la tierra y vivió como hombre entre hombres pecadores. No solo es un Salvador poderoso, también es un Salvador comprensivo. Más adelante lo vamos a ver. No solo es el único Hijo de Dios poderoso para salvar, sino el Hijo del Hombre capaz de sentir, una persona que se identifica con nuestros problemas, porque a veces vemos a Dios por allá, lejos, y nos acompaña en nuestras ansiedades. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No olvidemos que en la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, que lo motivó a venir acá fue el amor maravilloso de nuestro Salvador. Lo que hizo condescender y pasar por la debilidad y la humillación para nuestro bien, para salvarnos y para santificarnos. Tercero, que los creyentes pueden tener muchas debilidades, de hecho así es, y trastornos, y aún así ser creyentes auténticos. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad en aquello que pensamos dominar muy bien. Allí sí somos autosuficientes. Pero recordemos un pequeño detalle, que estos pasajes tienen tantas cosas. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran ¿qué? ¿Cuál era la profesión de ellos? Que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Y lo increíble, se asustaron y con Cristo allá al lado. Estas situaciones nos quitan todo orgullo, toda autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Ellos que dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Y aquí viene lo controversial, a ver qué opinión van a tener ustedes, porque parece como una contrariedad. Fíjense, maestro, ¿a quién fueron? Pero después Cristo les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Tenían o no tenían? Creo que ellos ya habían sido testigos de muchas señales, de muchos milagros, de cosas extraordinarias en Jesús que él obraba. Entonces, pues no solamente por las señales, pero también reconocían que era el Hijo de Dios y sí tenían fe. Pero Cristo dice que, ¿cómo no tenéis fe? Sí, hombres de poca fe, pero sí tenían fe. Bueno, pero en este dice, ¿cómo no tenéis fe? Bueno, ahora vamos a mirar. Y lo increíble, ellos van, maestro. Y él le dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, ¿alguna otra opinión? ¿No? Entonces, no debemos confundirnos cuando tropecemos y descubramos nuestras propias debilidades. Vamos a ver si ustedes van deduciendo. Hermano Wilfredo. Yo pienso que fue como la forma en que buscaron al maestro, con esa creyendo pero no creyendo, con esa ansiedad, con ese temor de que a pesar de que tenían al maestro algo iba a pasar. Parecido a alguien adentro, ¿cierto? Bueno, y descubrimos, entonces no debemos confundir cuando tropecemos y descubramos nuestras propias debilidades. Comprendemos que podemos tener una fe auténtica y gracia, a pesar de que el diablo nos susurre lo contrario y aunque sintamos dudas y temores. Noten algo, que Pedro, Santiago, Juan y sus hermanos eran
verdaderos discípulos, verdaderos creyentes de Cristo. Y no obstante, también se atemorizaban. Aunque la falta de fe no es motivo de justificarnos, porque Cristo les dijo, aquí van conmigo, ¿cuál es el problema? Miren que yo parafraseando, inventando un poco, aquí estoy durmiendo. Y Dios, bueno, entonces esto no es motivo de justificarnos, porque somos débiles. Dios nos manda a creer. Por eso les decía al principio, a pasar al otro lado. Esto nos da a entender que la fe no siempre va a estar por encima del temor. Si vamos deduciendo un poco lo que aparentemente parece contradictorio. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pedro en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Era Pedro creyente? Y le decía, porque yo estoy contigo. A veces como que Dios, mira, aquí estoy yo. Eso era lo que les quería decir, aquí estoy yo. ¿Cuál es el problema? En el día que temo, yo en ti confío. No debemos apresurarnos a concluir que alguien que no tiene la gracia, que alguien no tiene la gracia solo porque lo vemos algún signo de corrupción. Pues obviamente no creer es signo de corrupción. Debemos entender que la gracia pues va a actuar ¿en dónde? Donde hay corrupción. A veces se nos olvida, ahí es que va a actuar la gracia. Y ahí actuó la gracia de Dios. Mira, aquí estoy, Cristo, aquí estoy. Y no nos olvidemos que todavía estamos en el cuerpo. El diablo todavía anda como león rugiente. Aún no somos como ángeles. Aún no ha comenzado el cielo. Bueno, aunque sí un poquito, ¿no? Ya vamos rumbo. Y de esta porción podemos aprender que los apóstoles creían en Cristo, amaban a Cristo y renunciaron a todo para seguir a Cristo. Sin embargo, vemos que en esta tormenta los apóstoles tenían miedo. ¿O a usted no le da miedo cosas de la vida? Y lo despertaron. Ahí está. Y lo despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como casi regañándole, pero Señor. Algo parecido en el caso de Jonás, ¿no? ¿Cuántos milagros habían visto ya los discípulos? Y también cuántos milagros, cuántas cosas hemos visto en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? El sentido de una desgracia inmediata a menudo causa que el hombre pierda la memoria, especialmente se nos olvida. El temor le impide al hombre razonar. Y a veces se nos olvida basándose en experiencias del pasado. ¿Cuántas cosas ha hecho Cristo por nosotros? Es una gracia que nosotros estemos aquí. ¿Oyeron el viento? ¿Vieron las olas? Se imaginaban que estaban muy cerca de la muerte. No aguantaban más ese suspenso. ¿No tienes cuidado? Dijeron ellos, que perecemos. Que el hombre puede ser convertido, que el hombre, a pesar de ser creyente, de tener un nuevo corazón, ser un hombre santo y aún así ser débil. Tener dudas y temores. El mejor y más brillante de los santos de Dios, por más convertido, renovado y santificado que sea, sigue sujeto a debilidades y enfermedades y a temores. No existe ni un justo sobre la tierra que haga siempre lo bueno y que no peque. Sin embargo, ninguna fuerza en toda la creación puede destruir el plan de Dios para nuestra salvación eterna. Por eso pasemos al otro lado y pasaron. Ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya se nos despejó un poco lo que parecía como cierta contradicción. Cuarto punto, que Cristo tiene poder, el poder del Señor Jesucristo. Que no se nos olvide. ¿Y qué hizo Él? Y levantándose, ¿se imaginan esa escena? A veces tenemos que mirar la Biblia como una película de mucho suspenso, de mucha emoción.
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Entonces temieron con gran temor. Pues ¿a quién no le va a dar miedo? Primero tenían miedo que la barca estaba y Cristo durmiendo, y de un momento a otro se despertó y le dijo al viento: te calmas, ¿no? ¿Qué pasó? Y tan asombrados, entonces dijeron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedece? El hombre que dormía en la popa era nada menos que Dios manifestado en carne. Porque ¿cuál hombre ve usted que vaya en medio del mar y diga: cálmate? O a la lluvia: cálmate. Salmo 89, 8-9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Bueno, pero ahora los científicos ya no creen eso. El Todopoderoso, que tiene potestad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que en Él creen. Eso sí es aplacar la tempestad del pecado. Eso sí es aplacarla. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estas cosas, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, Cristo manda, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Tiene el poder. Y ese despliegue de poder de aplacar las olas, pues no es nada comparable con aplacar el pecado, porque ya todos sabemos cómo es nuestro pecado y cómo se manifiesta el poder del Señor. Ahí podemos tener unas aplicaciones. Estudiémoslos en sus obras de creación. Bueno, ahora esta sociedad ya no cree nada, ya no es detallista de todas las cosas que ha hecho Dios, de cómo todas las cosas se armonizan. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y es más fácil decir todas las cosas por Él fueron hechas que buscar por allá, yo no sé, en el mundo, y buscan por allá. Y sin nada, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estudiemos las obras de la providencia. Cuántas cosas nos han sucedido esperando nosotros la respuesta por acá. Y resulta que Dios salió con otra mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Y la continuación ordenada de todas las cosas en el mundo, todas las cosas en Él subsisten. Estudiemos el tema enfocando los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Las cosas imposibles para el hombre son posibles para Cristo, la salvación. El hombre no se puede salvar. Y estudiemos el tema en particular tal como se aplica a nosotros en el día a día. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, a veces parecen como olas en la tempestad. ¿No se levanta usted algún día y está el pensamiento ahí y el problema? Y podemos acudir a Cristo. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que esta preocupación? Jesús le puede decir a nuestro corazón: calla, enmudece. Tiene el poder. La conciencia está abrumada por el recuerdo incontable de transgresiones y culpa. ¿O no se le vienen a ustedes sus pensamientos de pecado? Y muchas veces Satanás las aviva. Mira, acuérdate que tú fuiste esto y fuiste lo otro. Jesús le puede decir a nuestro corazón: calla, enmudece. Ya las viejas obras pasaron. Los vientos de los problemas pueden rugir a nuestro alrededor, pero Jesús los tiene en sus manos y les puede decir y los puede acallar cuando Él quiera. Calla, enmudece. Por lo cual también
Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis trabajados. Creo que es el mío, pero qué pena. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso hicieron los discípulos. Ellos estaban allí trabajados y cargados. ¿Y qué hizo Cristo? Los hizo descansar. Calmó el viento, la tempestad. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso hicieron los discípulos. Pidiendo siempre para interceder por ellos. Y quinto, ya para terminar, Cristo es sumamente paciente y bondadoso para con su pueblo. ¿No lo han notado? Con todas las cosas que hacemos, todos los pensamientos, todas las cosas que tenemos día a día. Cristo podía haberlos reprendido con fuerza. Bueno, aunque en otras ocasiones también lo hizo con fuerza. Podía haberles recordado todas las maravillas que había realizado para ellos y reconvenirles, pero mire todo lo que he hecho por ustedes y todavía. Y reconvenirles por su cobardía y su desconfianza. En cambio aquí vemos pues que no hay enojo en las palabras del Señor. Sencillamente les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entre nosotros, ¿quién no ha estado amedrentado? ¿Y a quién no le ha faltado la fe? Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Era Pablo. Pablo. Le dijo, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo. Si lo ven en la barca, pues también con los discípulos, no temas porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, tenían su objetivo. Incluso aún después de su resurrección vemos en ellos la misma incredulidad y dureza de corazón. Aunque vieron a su Señor con sus propios ojos y lo tocaron con sus manos, aún así algunos dudaban. Así de débil era su fe. Por eso el Señor mismo les reprendió diciendo, bueno, aquí fue más duro. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así tardos eran para entender el significado de las palabras, las acciones, la vida y la muerte de nuestro Señor. Sin embargo, en cambio, aquí que vemos que el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos a lo largo de su ministerio, ¿qué vemos aquí a lo largo de su ministerio? No vemos más que, así como hace con nosotros, más que compasión, bondad, ternura, paciencia, resignación y amor. Y en un sentido, pues también eso lo debemos de tener los unos para con los otros. Porque débiles somos. No nos echa fuera. A veces somos muy dados a juzgar rápidamente. Y este sí, este no, y se va. Y después del tiempo vemos la gran sorpresa cómo Dios ha hecho crecer a esa persona. Sepa el mundo. Bueno, Él no los echa afuera, no los rechaza por su incredulidad, porque todavía hay incredulidad entre nosotros y Él no nos rechaza. Sepa el mundo que el Señor Jesús nunca echará fuera a su pueblo creyente por sus faltas y sus debilidades. Y concluimos con Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre celestial, Señor, gracias por tu bondad, por tu paciencia. Reconocemos que somos débiles aún. Pero Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu siempre a acudir a Cristo, nuestra salvación, nuestra
fortaleza, aún en medio de las dificultades más profundas, cuando vemos que los problemas no tienen solución. Pero sabemos que en ti tenemos la paz y que tú no nos dejarás, Señor, porque tu palabra es verdad y tú no mientes. Rogamos tu bendición para el culto que sigue ahora, para honrarte, para bendecirte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos 15 minutos. Bueno, esta vez sí logré los 45.